Que Dios los bendiga, amados hermanos. Qué maravillosa oportunidad nos concede Dios una vez más de estar juntos para estudiar la santa palabra de Dios. Así que bienvenida y bienvenidos a todos los que se van conectando. Ya observo aquí el primer reporte de alguien que se nos conecta para estudiar la bendita palabra de Dios. Así que bienvenido. Vamos a comenzar ya. Si estamos dos, ya es multitud, ¿verdad? Delante del Señor dice, donde están dos o más reunidos en su nombre, ahí está Él en medio de ellos. Dios está aquí con nosotros. Vamos a invocar su santo nombre. Señor, muchas gracias porque podemos acercarnos a ti en el nombre preciosísimo de Cristo Jesús, Señor. Venimos pidiéndote que en esta hora, Señor, tú nos enseñes a través de tu palabra bendita, tú alimentes nuestra alma y nuestro corazón, y tú seas, Espíritu Santo, el Maestro, por excelencia, que nos lleve de la mano, que abra nuestro entendimiento, que prepare nuestro corazón, que ponga paz, Señor, en el nombre de Cristo Jesús. Señor eterno, te damos las gracias, estamos listos, Señor. Ligia, Dios la bendiga. Buenas noches. Bueno, voy a hacer un pequeñito repaso nada más para introducirnos en el tema de hoy. Estuvimos estudiando la palabra del Señor, ¿verdad? Con el tema de cómo el Señor nos ha dado una capacidad para amar, una capacidad al ser humano y al cristiano. Pero la capacidad que le da el cristiano va más allá, ¿verdad? Los seres humanos pueden amar aun y cuando haya maldad en su corazón, ¿verdad? Decíamos que muchas veces roban, le quitan la vida a otras personas y sin embargo pueden tener amor para su esposa, amor para sus hijos. Pero el amor en Cristo es diferente, ¿verdad? El amor en Cristo es un amor que Dios derrama en los corazones de aquellos que le hemos dado nuestra vida al Señor y nos capacita en primer lugar para amar a Jesucristo, ¿verdad? Nos capacita en primer lugar para amar a Dios, ¿verdad? La persona que no tiene a Cristo puede ser religiosa, pero en realidad no ama a Dios, porque amar a Dios es amar a su Hijo Jesucristo. Amar a Dios es entregar nuestra vida a Él, y amar a Dios es poderle obedecer y hacer su voluntad. Y esto, la persona que no tiene al Señor no puede lograrlo, ¿verdad? Entonces, ese fue el punto que estuvimos viendo. Jenny, buenas noches, bendiciones. Estamos aquí haciendo un repasito. Y también la semana pasada vimos que Dios nos ha capacitado nos ha dado una capacidad, hermana Ilse, bendiciones. Nos ha dado una capacidad maravillosa para amar a los que siguen al Señor, es decir, para amar a los hermanos en Cristo, para amar a su pueblo. Y nos ha dado la capacidad para evitar los conflictos, nos ha dado la capacidad para cuando alguien tiene algo contra nosotros, ser nosotros los que vayamos, según la Escritura, a pedirle perdón a la persona, ¿verdad? No esperar, fulano me la hizo, él es el que tiene que venir a pedir perdón. La Biblia es al revés, ¿verdad? La Biblia dice, si fulano tal está enojado contigo, vaya, pregúntele por qué, pídale perdón, póngase de acuerdo. Pero también nos decía la palabra del Señor que ya si es un mal mayor, algo sumamente grave, sumamente serio, entonces dice, ve y repréndele, ¿verdad? Por lo que ha hecho, por supuesto, mediando la sabiduría y el amor de Dios, y si no te hace caso, busca otros dos hermanos, ¿verdad? Alicia, bendiciones. Pero Dios nos ha dado una capacidad de amar a los hermanos. Tan fuerte es esta capacidad que Dios nos ha dado, que el apóstol Juan dice que el que no ama a su hermano no ha nacido de nuevo, que el que no ama a su hermano no es cristiano, que no puede haber alguien que se diga que es cristiano y ande destruyendo la moral, destruyendo la imagen, destruyendo la reputación de otro hermano en Cristo, chismeando, murmurando, levantando
¿cómo es que se llama esto? Levantando calumnias, ¿verdad? Nada de esto, porque el que no ama a Dios, dice, el que no ama a su hermano, a quien ve, no venga con el cuento de decir que ama a Dios a quien no ve, sencillo, ¿verdad? Bueno, hoy vamos a entrar en un tema que es el continuación, ¿verdad? Dios nos ha dado la capacidad de amar a los familiares, a los amigos, a los vecinos, a los compañeros. Primero, Tais, bendiciones. Marielos, bendiciones. Qué bueno tenerles acá. Entonces, Dios nos da la capacidad de amarle a Él. Dios nos da la capacidad de amar a otros hermanos en Cristo. Y Dios nos da la capacidad de amar a los familiares, a los amigos, a los vecinos y a los compañeros, ¿verdad? Entonces, para introducirnos ya en este tema, vamos a orar nuevamente y, bueno, quiero aprovechar para que oremos un momentito por Andrés, que necesita que Dios se glorifique, ¿verdad? En esa pierna que tiene recién operada y que se han dado ahí algunas complicaciones, que Dios puede poner su mano y glorificarse, hacer algo maravilloso, ¿verdad? Entonces, bendito sea Cristo, bendito sea el Señor, vamos a orar. Padre maravilloso, Padre poderoso, oramos, Señor, en esta noche, antes de comenzar este estudio, por todos los hermanos que tienen alguna dolencia, alguna enfermedad, Señor, alguna situación de tristeza, depresión, de duelo, Señor, para que tú, que eres suficiente para todas nuestras necesidades, Señor, acudas a hacer milagros, Señor, en todas nuestras vidas. Y también nos dé la capacidad, Señor, de poder centrarnos en el estudio en esta noche. Oramos, Señor, por Andrés, para que pongas tu mano sanadora, Señor, sobre esa cirugía que le han hecho, Señor, para que haya, Dios, una restauración de todos los tejidos, de los huesos, de los músculos, Señor, para que, Dios eterno, todo virus, toda bacteria, toda afectación, Señor, sea quitada en el nombre de Cristo Jesús, Señor. Y Dios eterno, haya testimonio en la vida, Señor, de Andrés. En el nombre de Jesucristo. Amén y amén. Bendito Dios, entonces entramos en el tema, ¿verdad? Dios nos ha capacitado para amar a los familiares, a los amigos, a los vecinos y compañeros. Y es que si en el punto anterior hablamos, ¿verdad?, que hay problemas a veces con los hermanos en Cristo, que hay malentendidos, que hay situaciones y que eso es normal y que Dios aprovecha todo eso para que maduremos, ¿verdad? Porque si siempre que tenemos un desacuerdo con un hermano en Cristo, siempre que tenemos un desacuerdo con una hermana, un desacuerdo sirviendo al Señor, un desacuerdo en la congregación, salimos en carrera, huimos, entonces no maduramos y Dios quiere que maduremos. Dios quiere que con ese amor que Él nos ha dado, aunque usted y yo pensemos diferente, podamos servir juntos al Señor porque nos amamos en Cristo. Que aunque nos hayamos herido en algún momento, nos hayamos ofendido en algún momento, podamos con el amor de Cristo perdonarnos y hasta servir juntos al Señor. Esa es la madurez que el Señor quiere y ese es el amor que Él ha derramado en nuestros corazones. Ani, bendiciones, qué bueno tenerla acá compartiendo el estudio. Dios me la bendiga, Ani, Carmen también, ¿verdad? Entonces, si en la viña del Señor hay de todo, ¿verdad? Y a veces caminamos ahí con algunas dificultades, mucho más, hermanos, en la familia, entre los amigos, con los vecinos y con los compañeros. Vamos a encontrar siempre, ¿verdad?, situaciones no fáciles de lidiar, pero Dios nos ha dado su amor. Dios ha depositado su amor, dice, por el Espíritu Santo en nuestros corazones, le 10 bendiciones. Entonces, si Dios ya ha derramado su amor en nuestros corazones, amar es una decisión y tenemos que aprender a amar a familiares, amigos, vecinos y compañeros. Vamos a la Biblia, como hacemos todos los los martes, ya yo estoy. Efesios capítulo 5, versículo 21.
Vamos a comenzar hablando de esa capacidad que Dios nos ha dado de amar a nuestros familiares, de amar a nuestros familiares. Ahora, muchas veces la Biblia, yo tengo una Biblia aquí, Reina Valera, que tiene una característica y es que no tiene subtítulos, no tiene títulos, viene corrida, ¿verdad? Solo los capítulos y los versículos. Los títulos, pues las sociedades bíblicas o la editorial que ha hecho la Biblia, se los ha puesto, ¿verdad? Tratando de ayudarnos un poco y de verdad a veces nos ayuda muchísimo. Pero otras veces, con buena intención, hacen más mal que bien. ¿Por qué? Porque muchas veces al poner un subtítulo, cortan el pensamiento, la línea de pensamiento que viene desarrollando la palabra del Señor, ¿verdad? Entonces, todavía sería mejor si esta Reina Valera que yo tuviera, además de no tener subtítulos, viniera por párrafos, que eso significa que los versículos 18, 19, 20, 21 no están alineados al margen, sino, digamos, versículo 18, a veces queda el 19 aquí, el 20 aquí, el 21 aquí, el 22 acá, significa que toda esa porción es una idea, es un párrafo, todavía mejor cuando las Biblias vienen así. Pero vea qué tremendo, que si nosotros comenzamos, por ejemplo, a leer desde Efesios capítulo 5, verso 15, olvidándonos los subtítulos, dice así: mirad con diligencia cómo andéis, no como necios, sino como sabios. Aprovechen bien el tiempo, porque los días son malos. No se embriaguen, por tanto, no sean insensatos, sino entendidos de cuál es la voluntad de Dios. ¿Y cuál es la voluntad de Dios? Que no se embriaguen con vino, ahora en diciembre, ¿verdad? No se embriaguen con vino, en lo cual hay disolución. Antes bien, sean llenos del Espíritu Santo. El tema principal aquí es la llenura del Espíritu Santo. Y dice: sean llenos del Espíritu Santo, hablando entre vosotros con salmos, con himnos, con cánticos espirituales, cantando y alabando al Señor en vuestros corazones, dando siempre gracias por todo al Dios y Padre en el nombre de nuestro Señor Jesucristo. ¿Qué significa? Que la persona que está llena del Espíritu Santo va a tener estas características. La persona que está llena del Espíritu Santo va a ser una persona que va a tener salmos, va a tener cantos, va a tener alabanza, va a tener adoración en su boca, va a tener acción de gracias en lugar de quejas, ¿verdad? Pero viene el versículo 21 dando de ahí en adelante unas características muy prácticas de la persona llena del Espíritu Santo. Dice: someteos unos a otros en el temor de Dios. Las casadas estén sujetas a sus propios maridos como al Señor, porque el marido es la cabeza de la mujer, así como Cristo es la cabeza de la iglesia, la cual es su cuerpo y Él es el Salvador. Así que como la iglesia está sujeta a Cristo, así también las casadas lo estén a sus maridos en todo. Entonces vea qué tremendo. Empieza a hablar aquí de la sujeción, ¿verdad? Empieza a hablar aquí de lo importante que es que las esposas se sujeten a sus esposos, ¿verdad? Como al Señor, con un gran respeto. Pero esto está dentro de un tema mayor, que es la llenura del Espíritu Santo. ¿Por qué? Porque una persona que no está llena del Espíritu Santo no va a tener la capacidad para sujetarse a su esposo. ¿Se dan cuenta? Porque a veces los títulos, por ahí posiblemente hay un título que diga deberes de la familia o deberes de los esposos. Ya cortaron el tema. Porque si bien es cierto, sí, son los deberes de los esposos y de las esposas, pero viene desarrollándose dentro de un tema que es la llenura del Espíritu Santo. Entonces, vea, gracias hermana Ilse por poner ahí el título, ¿verdad? Entonces, vean hermanos que está hablando de la urgente necesidad de que no perdamos el tiempo, que sepamos que la voluntad de Dios es que estemos llenos del Espíritu Santo, que la llenura del Espíritu, una persona que está llena del Espíritu Santo se caracteriza porque tiene gratitud, porque tiene alabanza, porque tiene alegría de Dios en su corazón, pero tiene la capacidad de someternos unos a otros, ¿verdad? En el temor del Señor. El Espíritu Santo
nos llena y nos da esa capacidad. Y le da la capacidad a la esposa de someterse a su marido. No es posible sin la llenura del Espíritu Santo, porque cuando no estamos llenos del Espíritu Santo estamos andando en la carne, y la carne nunca va a querer someterse a otra persona. Luego viene con los maridos, dice: maridos, amad a vuestras mujeres, así como Cristo amó a la iglesia y se entregó a sí mismo por ella, para santificarla, habiéndola purificado en el lavamiento del agua y de la palabra, a fin de presentársela a sí mismo una iglesia gloriosa, que no tuviese mancha, ni arruga, ni cosa semejante, sino que fuese santa y sin mancha. Así también los maridos deben amar a sus mujeres como a sus mismos cuerpos. El que ama a su mujer, a sí mismo se ama, porque nadie aborreció su propia carne, sino que la sustenta y la cuida, como también Cristo a la iglesia, porque somos miembros de su cuerpo, de su carne y de sus huesos. Por esto dejará el hombre a su padre y a su madre, se unirá a su mujer, los dos serán una sola carne. Grande es este misterio, mas yo digo esto respecto de Cristo y de la iglesia. Por lo demás, cada uno de vosotros ame también a su mujer como a sí mismo, y la mujer respete a su marido. El amor del esposo a la esposa, el respeto de la esposa al esposo, es posible cuando estos creyentes, este esposo y esta esposa, buscan la llenura del Espíritu Santo, le piden al Señor todos los días que lo llenen del Espíritu Santo. Y recuerden que no hay llenura del Espíritu Santo sin la Biblia. Si una persona pretende ser llena del Espíritu Santo sin llenarse de la palabra de Dios, no lo va a lograr. El Espíritu Santo nos llena cuando venimos a la palabra de Dios en espíritu de oración. Nos llena y nos capacita para amar a la esposa, aun y cuando sea difícil, ¿verdad? Aun y cuando tal vez tenga un carácter difícil, pero capacita a ese varón a amarla a pesar de esos defectos, y capacita a la esposa a respetar a ese esposo, ¿verdad? A respetarlo y sujetarse en algunas decisiones importantes, darle su lugar. Esto es posible cuando las dos personas están llenas del Espíritu Santo, ¿verdad? Entonces sigue diciendo: hijos, obedeced en el Señor a vuestros padres, porque esto es justo. Honra a tu padre y a tu madre, que es el primer mandamiento con promesa, para que te vaya bien y seas de larga vida, seas de larga vida sobre la tierra. Bueno, no siempre los papás somos fáciles, ¿verdad? No siempre las decisiones de los papás van a ser placenteras para los hijos, ni van a estar de acuerdo, pero cuando los muchachos, los jóvenes aman al Señor, buscan a Dios, se llenan de Dios, leen la Escritura, están llenos del Espíritu Santo, podrán, como dice aquí, honrar al papá y honrar a la mamá de todas las formas posibles, aunque esos papás sean difíciles. Después a los padres nos dice: no provoquéis a ira a vuestros hijos, sino criadlos en disciplina y amonestación del Señor. Tampoco los hijos son fáciles, ¿verdad? Se dice por ahí que los papás aprendemos, los hijos nos enseñan a gritar, ¿verdad? Los hijos nos enseñan a gritar. A veces hasta para librarlos de una caída, de un peligro, ¿verdad? Desde ahí ya nos enseñan a gritar: ¡Ey, cuidado! Córrase, no se tire a la calle. Desde ahí hasta su propio comportamiento y muchas cosas más, ¿verdad? Pero la Biblia nos dice que no los provoquemos a ira, porque muchas veces los papás podemos ser majaderos, podemos ser exasperantes, ¿verdad? ¿Y qué nos va a ayudar a nosotros como papás a no ser así y manifestar ese amor? La llenura del Espíritu Santo, estando llenos de Dios. Solo Dios es el que nos capacita para amar de la forma que Él nos pide. Luego dice: siervos, vea que todo esto está dentro del ámbito de la llenura del Espíritu Santo. ¿Qué nos está diciendo? Que la llenura del Espíritu Santo no es ir a una iglesia y que le pongan la mano y lo tiren para atrás y que usted se caiga y que se empiece a reír y que
y a reírse descontroladamente y a hacer cosas raras y a pegar gritos y a correr por toda la iglesia. Eso no es la llenura del Espíritu Santo, hermano. Eso es un desborde de emociones. Eso no es la llenura del Espíritu Santo. La llenura del Espíritu Santo, vean ustedes que cuando una persona está llena del Espíritu Santo, se ve en su vida. Es una persona con gratitud, con alabanza al Señor, con amor al Señor, que puede someterse a otras personas si así se requiere, que puede amar a su esposa aunque sea difícil, que la esposa puede respetar y darle lugar a su marido, que como padres se va a ver la llenura del Espíritu Santo orando por sus hijos y tratando de no exasperarlos más allá de lo necesario, que los hijos, aunque los papás sean difíciles y aunque no sean cristianos, si están llenos de Dios, Dios los capacita a honrar a sus padres. Y sigue con el tema, la persona llena del Espíritu Santo, dice verso 5, siervos, obedeced a vuestros amos terrenales, con temor y temblor, con sencillez de vuestro corazón, como a Cristo, no sirviendo al ojo como los que quieren agradar a los hombres, sino como siervos de Cristo, de corazón, haciendo la voluntad de Dios, sirviendo de buena voluntad como al Señor y no a los hombres, sabiendo que el bien que cada uno hiciere se recibirá del Señor, sea siervo, sea libre. Si nosotros contextualizamos esto en nuestra época, ahora que no hay, por lo menos de la forma en que lo habían en esos tiempos, la esclavitud, ¿verdad? Porque hay otros tipos de esclavitud moderna, también de las personas, con la trata de personas y todo esto, pero no es la misma esclavitud que existía en esos tiempos, ¿verdad? Entonces, si lo contextualizamos, esto lo podemos llevar a lo que es una relación obrero-patronal. Le está diciendo a los obreros, a los empleados, ¿verdad? Que si están llenos del Espíritu Santo, el Espíritu Santo les va a dar la capacidad para obedecer a sus patrones, para hacer el trabajo, no viendo si el patrón lo está viendo o no lo está viendo, sino hacer el trabajo como para Cristo, sabiendo que de Cristo va a recibir la recompensa. Y cuando habla de amos, podríamos contextualizarlo a la relación de patrón-empleado. Un patrón lleno del Espíritu Santo le dice, vosotros amos, haced lo mismo con ellos. Dejen las amenazas, sabiendo que el Señor de ellos y vuestro está en los cielos y que para Él no hay acepción de personas. Entonces observe que también le dice al patrón, si lo contextualizamos, mire, si usted está lleno del Espíritu Santo, usted no va a andar amenazando a sus empleados, ni va a andar maltratándolos. Si bien es cierto, tiene que ejercer autoridad y supervisión, pero no maltrato ni se va a aprovechar de ellos. ¿Por qué? Porque usted es un hombre, una mujer llena del Espíritu Santo. Y vea que cierra el tema de esta manera. Dice, por lo demás, hermanos míos, fortalezcanse en el Señor y en el poder de su fuerza. Fortalezcanse en el Señor y en el poder de su fuerza. ¿Cuál es el poder de su fuerza? El Espíritu Santo. Entonces comienza con la llenura del Espíritu Santo, cierra con la llenura del Espíritu Santo. Nos dice que en ese asunto de manifestar el amor de Dios en las relaciones familiares, padres, hijos, hijos, padres, esposos, esposas, esposas, esposos, patrones, empleados, empleados, patrones. La forma de manifestar el amor de Dios es viviendo bajo la llenura del Espíritu Santo. Qué reto, ¿verdad? Solo así, hermano, solo así. Porque si no, nuestra carne domina y se sale, y si tenemos empleados los maltratamos, y si somos empleados, entonces nos quejamos del jefe y hacemos las cosas a nuestra manera, y si es en las relaciones familiares, vamos a maltratar a nuestra pareja, o vamos a irrespetar, o vamos a exasperar, o vamos a ser insujetos, un montón de cosas, cosas que se pueden evitar cuando la persona está llena del Espíritu Santo, ¿verdad? Entonces, esto es tremendo, ¿verdad? Ahora vayamos a Filipenses, capítulo 4. Filipenses, capítulo 4. Vamos a hablar, y aquí
del amor hacia otras personas, ¿verdad? Estamos hablando del amor hacia los familiares, ahora amigos, vecinos y compañeros, ¿verdad? Filipenses 4:5, ¿qué dice? Búsquelo conmigo, por favor. Filipenses, capítulo 4, versículo 5. Dice así: vuestra gentileza sea conocida de todos los hombres, el Señor está cerca. Vuestra gentileza sea conocida de todos los hombres. Mire, si algo falta en este mundo es la gentileza. Cuando uno es atendido por las personas en un establecimiento, en un comercio, en la salud pública, uno es atendido. Qué bonito es cuando uno encuentra personas que lo tratan con gentileza, ¿verdad? Con gentileza. Y qué triste es que en esos puestos haya cristianos que lo que menos manifiestan es gentileza hacia las personas. Entonces Dios nos llama, hermanos, a manifestar con ese amor que Dios ha puesto en nuestros corazones, a manifestar gentileza a los hermanos en Cristo, a los familiares, gentileza, a nuestros amigos, a nuestros conocidos, a nuestros vecinos, que puedan ver en nosotros la gentileza del Señor, ¿verdad? Esto es todo un reto, hermanos, pero aquí estamos viendo cuál es la voluntad de Dios, ¿verdad? Entonces, como dice por ahí, no se trata de estar en la iglesia golpeándose el pecho, ¿verdad? Se trata de ir a la iglesia, escuchar la palabra del Señor y a ponerla en práctica por el poder del Espíritu Santo. Tito, vamos a ir a Tito. Después de Timoteo está Tito, capítulo 2. Tito, capítulo 2. Tito, capítulo 2. Si ya tiene Tito capítulo 2, me avisa, no. Estoy con la costumbre de la iglesia, cuando digo me avisan, no me pueden avisar por acá. Bueno, Tito capítulo 2, versículo 14, dice así: quien se dio a sí mismo por nosotros, nuestro Señor Jesucristo, ¿verdad? Para redimirnos de toda iniquidad y purificar para sí un pueblo propio, celoso de buenas obras. Y todavía dice a los pastores, ¿verdad? Como a Tito, esto habla, exhorta y reprende con toda autoridad. Uy, uy, uy. ¿Qué es lo que debe Tito? Hablar, exhortar y reprender con toda autoridad. Que los cristianos seamos celosos de buenas obras. Es decir, que todo lo bueno que usted y yo sabemos que ya no es para ganarnos la salvación, sino lo contrario, porque ya somos salvos y tenemos el amor de Dios en nuestros corazones. Dice, seamos celosos de buenas obras. Con las buenas obras, nosotros ayudando a alguien, dando una contribución de dinero a una persona, llevando un diario, una simple llamada telefónica para alguien que está enfermo, orar por teléfono con esa persona, todas las formas posibles que usted tenga de hacer buenas obras. Dice, esto es lo que el Señor busca, ¿verdad? Un pueblo celoso de buenas obras. ¿Por qué? Porque el amor debe fluir, el amor que Dios nos ha dado debe manifestarse hacia los familiares, hacia los amigos, hacia los vecinos y los compañeros, ¿verdad? Ok, vamos a Tito 3:8, dice, palabra fiel es esta, y en estas cosas quiero que insistas con firmeza, para que los que creen en Dios procuren ocuparse ¿en qué? En buenas obras. Estas cosas son buenas y útiles a los hombres. Entonces insiste en la necesidad de que hagamos cosas buenas por las demás personas, buenas obras por la familia, buenas obras por los amigos, buenas obras por los vecinos, buenas obras incluso por los que no conocemos, ¿verdad? Y ahí mismo en Tito capítulo 3, versículo 14 dice,
y aprendan también los nuestros a ocuparse en buenas obras para los casos de necesidad, para que no sean sin fruto. Entonces, ¿dónde voy a hacer las buenas obras? El Señor te va a mostrar casos de necesidad, y cuando te muestre casos de necesidad, ese es el momento para hacer una buena obra y glorificar al Señor, ¿verdad? Entonces, veamos qué práctica es la palabra de Dios. Vamos a Santiago, capítulo 5. Santiago, capítulo 5. Libro de Santiago, capítulo 5, versículo 1 al 6. Santiago, capítulo 5, versículo 1 al 6. Dice así: Vamos ahora, ricos, llorad y aullad por las miserias que os vendrán. Vuestras riquezas están podridas y vuestras ropas están comidas de polilla. Vuestro oro y plata están enmohecidos y su moho testificará contra vosotros y devorará del todo vuestras carnes como fuego. Habéis acumulado tesoros para los días postreros. He aquí, qué triste esto, ¿verdad? Clama el jornal de los obreros que han cosechado vuestras tierras, el cual por engaño no les ha sido pagado por vosotros, y los clamores de los que habían cegado han entrado en los oídos del Señor de los ejércitos. Todo aquello que hacen las personas que tienen recursos y dineros, maltratando a los empleados, rebajándoles el salario, robándoles lo que es justo, retardándoles el salario, a veces para ganar intereses sobre esos dineros. Todo eso dice que está delante del Señor y que si no la pagan aquí, la van a pagar allá, ¿verdad? Verso 5. Habéis oído, habéis vivido en deleite sobre la tierra, y habéis sido disolutos, habéis engordado vuestros corazones como en el día de la matanza. Habéis condenado y dado muerte al justo, y él no os hace resistencia. Entonces, veamos qué pasaje tan fuerte, ¿verdad? Esto debe estar lejos de nosotros como creyentes. Si hay creyentes que tienen recursos económicos, si hay creyentes que tienen dinero, si hay creyentes que tienen empleados, ¿verdad? Deben mostrar el testimonio en buenas obras, ¿verdad? Para que Cristo sea glorificado, así se muestre el amor. Ahora, hemos hablado del amor al Señor, del amor hacia otros cristianos, del amor a la familia, el amor a los amigos, el amor a los vecinos y compañeros, por ese amor que ha sido derramado por el Espíritu Santo en nuestros corazones, y que cuando nos mantenemos llenos del Espíritu Santo tenemos la posibilidad de dejar correr ese amor. Pero hermanos, y aquí es donde viene algo un poquito más difícil, porque la Biblia nos habla también que debemos amar a nuestros enemigos, y ya esos son otros 100 pesos, ¿verdad? No es tan fácil amar a los enemigos. Este es el grado más serio, pero es posible vivirlo con la vida llena del Señor. Si tenemos la vida llena del Señor, si el Señor está gobernando nuestros corazones y el Espíritu Santo nos está llenando, solo Él puede darnos la capacidad para amar a nuestros enemigos, no solo para perdonarlos, sino para amarlos, ¿verdad? Solamente el Señor nos puede capacitar para esto, pero Él dice que nos ha dado esa capacidad. Así que tenemos que ponerla en práctica y no permitir que el odio y el resentimiento y la amargura permanezcan en nuestros corazones, porque los más perjudicados seríamos nosotros mismos, ¿verdad? Y el diablo se aprovecharía al ver que no estamos haciendo la voluntad del Señor. Entonces le invito a que vaya conmigo a Mateo 5. Mateo capítulo 5. Mateo capítulo 5. Versículo 38. ¿Sabe usted que este tipo de estudio, donde vamos con la Biblia para un lado, para otro, aquí, allá, no se practica hoy en día? Hoy en día
las predicaciones contemporáneas tratan de estar muy llenas de ilustraciones de la vida, de coger solo un versículo bíblico y tratar de dar algo práctico. Pero hermanos, este tipo de estudio es el que nos afirma en el Señor. Este tipo de estudios es el que nos hace echar raíces en el Señor. Es el que nos pone frente a la palabra de Dios y nos hace ver versículos que, mire, yo no había visto este versículo así, yo no lo había admirado de esta forma, ¿verdad? Entonces es tremendo. Mateo 5:38 dice así la palabra de Dios, Mateo 5:38. Oísteis que fue dicho ojo por ojo y diente por diente. Pero yo os digo, no resistáis al que es malo. Antes, a cualquiera que te hiere en la mejilla derecha, vuélvele también la otra. Y al que quiera poner a pleito y quitarte la túnica, déjale también la capa. Y a cualquiera que te obligue a llevar carga por 1 milla, ve con él 2. Al que te pida, dale. Al que quiera tomar de ti prestado, no se lo rehuses. Oíste que fue dicho, amarás a tu prójimo y aborrecerás a tus enemigos, pero yo digo, amad a vuestros enemigos, bendecid a los que os maldicen, haced bien a los que os aborrecen, orad por los que os ultrajan y os persiguen, para que seáis hijo de vuestro Padre que está en los cielos, que hace salir su sol sobre malos y buenos, y que hace llover sobre justos e injustos. Porque si amáis a los que os aman, ¿qué recompensa tendréis? Qué fácil es amar a los que nos tratan bien, ¿verdad? ¿No hacen también lo mismo los publicanos? Y si saludáis a vuestros hermanos solamente, ¿qué hacéis de más? ¿No hacen también así los gentiles? Sed pues vosotros perfectos como vuestro Padre que está en los cielos es perfecto. ¡Wow! Qué pasaje más duro, ¿verdad? El Señor, aún sobre aquellos que le rechazan y son malos, hace salir su sol y hace descender la lluvia, y muchas veces los ayuda en sus clamores. No tiene la obligación de hacerlo, pero algunas veces extiende su misericordia sobre sus ruegos. Y nos pide a nosotros que le imitemos y que también nosotros, ¿verdad?, amemos a aquellas personas que se vuelven nuestros enemigos. No significa, como hemos conversado en otras ocasiones, que usted perdona a una persona y va a volver a una relación que es nociva y que le está dañando. No. Si una relación a usted le daña, a usted debe hacer esa relación a un lado. Pero debe mostrar el amor a esa persona, saludándole, diciéndole, hola, Dios le bendiga, ¿cómo está? Evitando más allá de eso, porque sabe que es dañino para usted, que aun si esa persona está haciendo mal contra usted y usted sabe que de un momento a otro le viene una necesidad a esa persona, si usted puede, haga algo por esa persona, aunque esa persona haya hecho lo malo por usted. ¿Qué hará Dios? Eso agradará a Dios y le va a bendecir a usted, ¿verdad? Y no tome la venganza en sus manos, la venganza es del Señor. Él a su tiempo se encarga. Viera que sí. Mateo 6:14. Ahí mismo, Mateo 6:14 y 15. Porque si perdonáis a los hombres sus ofensas, os perdonará también a vosotros vuestro Padre Celestial. Mas si no perdonáis a los hombres sus ofensas, tampoco vuestro Padre os perdonará vuestras ofensas. Más claro no canta un gallo, ¿verdad? Entonces, cuando se trata de personas que nos ofenden y nos hacen daño, dice el Señor, perdónalos. La palabra perdón en griego significa soltar. Suéltalos, no los retengas con resentimiento, no los retengas hablando de ellos todo el día, no los retengas pensando el mal que te han hecho. Perdónalos, suéltalos, para que Dios pueda sanar tu corazón y bendecir tu vida, ¿verdad? Muy bien, vamos ahora al libro de los Hechos. Dios nos ha dado la capacidad aún de amar a nuestros enemigos. Libro de los Hechos. Verán que yo les estoy hablando desde mi experiencia también. Hay situaciones en las que Dios por su gracia me ha capacitado para caminar unas miguillas extras con personas que
que el enemigo ha usado para hacerme daño en diferentes etapas y épocas de mi vida, y luego Dios pone circunstancias en las que le hace a uno un quiz, ¿verdad? Una pruebita. Esa persona te la pone el Señor con una necesidad y a ver qué vas a hacer, ¿verdad? Entonces, si caminas o no caminas la segunda milla, si de verdad has perdonado o no has perdonado, y entonces sé que no es algo fácil, pero sé que Dios nos da la capacidad para hacerlo. Hechos 7, verso 58. Es un pasaje tremendo, ¿verdad? Hechos 7, 58. Está hablando de Esteban. Y echándole fuera de la ciudad, le apedrearon. Y los testigos pusieron sus ropas a los pies de un joven que se llamaba Saulo. Y apedreaban a Esteban mientras él invocaba y decía: Señor Jesús, recibe mi espíritu. Y puesto de rodillas, hasta que me escalofrío, hermanos, y puesto de rodillas clamó a gran voz: Señor, no les tomes en cuenta este pecado. Y habiendo dicho esto, durmió. ¿Qué diría usted si tiene que morir porque le están apedreando? Señor, manda a estos individuos al infierno, haz justicia sobre ellos, ¿verdad? Pero ¿qué dice Esteban? Señor, te entrego mi espíritu, no les tomes en cuenta este pecado. Dios, solo el Espíritu Santo puede capacitarnos para algo así. Es tremendo y es un ejemplo en la Biblia. Romanos, capítulo 12. Libro de Romanos, capítulo 12. Versículo 17. Romanos 12 es un pasaje que... y Romanos 12 y 13 es uno de los pasajes más prácticos que hay en la Escritura, ¿verdad? Más prácticos. Romanos 12, verso 17. Dice: No paguéis a nadie mal por mal. Procurad lo bueno delante de todos los hombres. Ve qué tremendo. No paguéis a nadie mal por mal. El Señor no quiere que lo hagamos. Dice: procurad lo bueno delante de todos los hombres. Si es posible, en cuanto dependa de vosotros, estad en paz con todos los hombres. O sea, en cuanto dependa de usted. Si usted tiene que pedirle perdón a alguien por algo que la persona hizo contra usted, vaya y hágalo, como dice la Escritura. Si la persona recapacita, quiere entrar de nuevo en amistad con usted, quiere perdonarle y se da cuenta que usted tiene todas las mejores intenciones y todo camina y vas adelante, gloria a Dios. Pero si la persona no quiere aceptar el perdón que usted le está otorgando o que usted le está pidiendo, no quiere, ya ese no es su problema. En cuanto dependa de usted, dice, en cuanto dependa de usted, haga todo lo bueno que pueda para estar en paz con los demás. Ya lo que la otra persona haga, ya es problema de esa persona con Dios, ¿verdad? Ok. Pero en cuanto dependa de nosotros, hagamos todo lo posible para estar en paz con todos los hombres. Verso 19. No os venguéis vosotros mismos, amados míos, sino dejad lugar a la ira de Dios, porque escrito está: mía es la venganza, yo pagaré, dice el Señor, ¿verdad? Entonces, no tomar la venganza en nuestras manos. ¿Significa eso que si alguien hace algo terrible contra nosotros, algo que es digno de denunciar ante las autoridades, no lo vamos a hacer? No, no significa eso, porque ahí mismo en el capítulo 13, si usted lee, dice: sométanse toda persona a las autoridades superiores, porque no hay autoridad, dice, sino de parte de Dios, y las que hay por Dios han sido establecidas, ¿verdad? Y dice: porque los magistrados, verso 3, no están para infundir temor al que hace el bien, sino al malo, ¿verdad? Entonces, vemos, hermanos, que las autoridades han sido puestas, ¿verdad?, para ejecutar justicia. Entonces, hay situaciones, hay casos en que alguien nos hace un daño que es irreparable y algo que debe denunciarse, ¿verdad?
Como cristiano, entonces yo dejar la venganza en las manos del Señor significa que no haga nada. No, claro que no. Usted debe hacer lo que es justo, lo que es correcto. Si tiene que ir a poner un parte, póngalo. Si tiene que poner una queja legal, hágalo, ¿verdad? Haga lo que es correcto, pero sin un espíritu de venganza, ¿verdad? Sin un espíritu de me las va a pagar. No, 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 no. Usted acude a las autoridades en casos en que tiene que hacerlo porque es lo correcto y porque esa persona que le está haciendo un daño a usted, también si usted no siente un precedente se lo va a hacer a otras personas, pero usted hace eso, pero deja las cosas en las manos de aquel que dice mía es la venganza, ¿verdad? Vea qué tremendo el verso 20. Así que si tu enemigo tuviere hambre, dale de comer, si tuviere sed, dale de beber, pues haciendo esto, ascuas de fuego amontonarás sobre su cabeza. Las versiones más modernas, porque nosotros decimos que es ascuas de fuego, ¿verdad? Bueno, parece que las ascuas de fuego era cuando el herrero estaba ahí, ¿verdad? Trabajando con el hierro, y entonces aquel calor hacía que su rostro se pusiera rojo. Entonces es una forma que Pablo está usando para decir, cuando alguien es malo con usted y usted viene y hace el bien, esa persona se le va a poner roja la cara de vergüenza. Y así lo traducen las versiones modernas, dice, ¿verdad? Haciendo, si tu enemigo tuviera hambre, dale de comer, si tuviera sed, dale de beber. Haciendo esto, harás que le arda la cara de vergüenza. Y dice, no seas vencido de lo malo, sino vence con el bien el mal. Entonces, hermanos, Dios ha derramado su amor en nuestros corazones y nos capacita para amar a Dios cada día más, para amar a nuestros hermanos en Cristo, perdonando sus ofensas, porque también en algún momento nosotros vamos a fallar y vamos a necesitar que perdonen nuestras ofensas. Nos capacita para amar a familiares, amigos, vecinos, compañeros de una forma diferente al inconverso. Nos capacita aún para perdonar y amar a los enemigos si se requiere, ¿verdad? Y terminamos con esto, hermanos. El amor es la característica fundamental en el creyente, ¿verdad? Romanos 5:5, ahí mismo en el libro de Romanos, capítulo 5, versículo 5. Romanos 5:5 dice, y la esperanza no avergüenza, porque el amor de Dios ha sido derramado en nuestros corazones por el Espíritu Santo que nos fue dado. Y la esperanza no avergüenza, porque el amor de Dios ha sido derramado en nuestros corazones por el Espíritu Santo que nos fue dado. ¿Se da cuenta? El amor de Dios no es que va a ser derramado, ya fue, o está siendo derramado, dice que ya fue derramado el amor de Dios en nuestros corazones. ¿Qué es lo que necesitamos? Decidir y actuar, ¿verdad? Eso es lo que necesitamos. Amados hermanos, bueno, hemos estado bastante tiempo, ¿verdad? En una serie que se llama Afirmando los Fundamentos, así le he puesto yo, Afirmando los Fundamentos, que es revisando cómo están nuestras bases espirituales en cosas tan sencillas como es la relación con Dios Padre, con el Hijo, con el Espíritu Santo, la relación entre los creyentes, a cómo relacionarnos con las tentaciones, las luchas, las pruebas y ahora el amor a nuestros enemigos. Hoy es el último estudio de este año, llegamos al final de los estudios de este año, ¿verdad? Vamos a darnos un descansito y yo sueño, ¿verdad? Sueño yo con que tal vez algunos de ustedes aprovechen estos días para repasar ahí un poquito lo que hemos venido estudiando y afirmar así nuestros corazones, ¿verdad? Y el próximo año, si el Señor no ha venido, si el Señor nos tiene con vida en su misericordia, podamos reiniciar esta serie afirmando los fundamentos, ¿verdad? Donde estaremos tratando temas muy interesantes, ¿verdad? Como son nuestras emociones a la luz de la palabra de Dios, el compañerismo cristiano, el perfeccionamiento, lo que es ser un discípulo verdadero del Señor, la iglesia como el cuerpo de Cristo. Estaremos, si Dios nos permite, sobre los poderes satánicos, cómo operan,
cómo se relaciona el cristiano contra estos poderes satánicos, ¿verdad? Cómo se enfrenta el cristiano a esto. Son algunos de los temas que me faltaron por tratar y que si Dios los permite los reiniciaremos el próximo año, si Dios lo permite, para que usted esté pendiente. Vamos entonces a darnos unos días de descanso con respecto a esto, ¿verdad? Entonces, hermanos, en los próximos martes, hasta nuevo aviso, el próximo año, reiniciaremos esta serie de estudios bíblicos. Les quedo muy agradecidos por su fidelidad, todo este tiempo, todo este año, su fidelidad al estudio de la palabra de Dios. Los felicito de verdad, y que el Señor haga que esta palabra dé un fruto precioso en la vida de ustedes y los haga crecer maravillosamente. Y los invito a este jueves, la hora de poder. Vamos a estar en oración, si el Señor también lo permite, y les invito a congregarse el domingo, ¿verdad? Como siempre, a las 9 de la mañana. Les estaremos esperando. Un abrazo a todos y que Dios les bendiga ampliamente. Marielo soporta, sí, buenas noches. Con toda la actitud esperaré porque este curso me ha gustado muchísimo. Qué bueno. Acuérdense, hermanos, que también yo lo subo a YouTube, y cuando usted entra en YouTube, ¿verdad? Yo lo subo a YouTube. Cuando usted entra a YouTube, usted puede ahí encontrar no solamente todos estos estudios, sino que los estudios de cursos pasados que hemos dado y todas las predicaciones de los domingos. Usted puede escoger ahí el tema que usted quiera repasar. Los tiene en YouTube, ¿verdad? Usted podría perfectamente, por lo menos, estar escuchando ahí mientras hace alguna otra cosa todos estos estudios, estos días, ¿verdad? Mientras volvemos a reiniciar, y que Dios los bendiga muchísimo.